¿Cuál es el problema entre la diversidad religiosa y el particularismo cristiano? ¿Por qué pensar que el particularismo cristiano es insostenible frente a la diversidad religiosa? Es decir, ¿por qué pensar que es mejor hablar de diversidad, de la opción de muchas religiones posibles para llegar a Dios, frente a la particularidad de anunciar que solo Jesucristo nos puede llevar a Dios? ¿Cuál es la dificultad con la celebración de que la salvación está disponible solamente a través de Cristo? ¿Acaso se supone que es simplemente por la afirmación de que un Dios amoroso no envía a la gente al infierno? No lo creo. Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Serrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. ¿Cómo los cristianos defienden que Jesús es el único camino en un mundo relativista? Parte 2. En la parte 1 de esta pequeña serie sobre este tema que titulé ¿Cómo los cristianos defienden que Jesús es el único camino en un mundo relativista?, les terminé hablando sobre la doctrina particularista, es decir, cuando se habló en medio de una sociedad pagana, politeísta, que creía en muchos dioses, hablar de un solo Dios que diera salvación y perdón de pecados fue recibido con completa agresividad y sin aceptación. Pero luego eso cambió, ya que gran parte de Europa siguió esta doctrina. Sin embargo, volvió a ser un escándalo la creencia en Jesús, un solo Dios, luego de la llamada expansión de Europa, que se refiere a los 3 siglos de exploración y descubrimiento, en la que a través de los viajes de hombres como Marco Polo, Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes, nuevas civilizaciones y nuevos mundos fueron descubiertos en los que nada se sabía sobre la fe cristiana. Observaron que gran parte del mundo estaba fuera de los límites del cristianismo y esto tuvo un doble impacto sobre el pensamiento religioso de la gente. En primer lugar, se tendió a relativizar las creencias religiosas, que eran verdad de acuerdo a la creencia del lugar y que no significaba una verdad para todos. Se observó que lejos de ser la religión universal de la humanidad, el cristianismo se limitaba en gran medida a Europa occidental, un rincón del planeta. De manera que, sin religión en particular, al parecer podría haber una pretensión de validez universal. Cada sociedad parecía tener su propia religión adaptada a sus necesidades peculiares. Y en segundo lugar, el segundo impacto que tuvo fue cuando se hizo la afirmación que el cristianismo es la única forma de salvación. Esto pareció muy estrecho y cruel. Racionalistas de la Ilustración como Voltaire burlaba a los cristianos de su tiempo con la perspectiva de millones de chinos condenados al infierno por no haber creído en Cristo cuando estos no habían ni siquiera oído hablar de Cristo. Estos fueron los impactos que generó mundialmente la expansión de Europa. Y en nuestros días la gran cantidad de personas que emigran a naciones occidentales y los avances en las comunicaciones que han servido para reducir el mundo a una aldea global han aumentado nuestro conocimiento de la diversidad religiosa de la humanidad y como resultado el pluralismo religioso se ha convertido hoy, una vez más, en la sabiduría convencional. Esto fue con lo que terminé compartiéndoles en el programa anterior, en la primera parte, para dejar en bandeja de plata la entrada de lo que estaré hablando en el día de hoy. El planteamiento es claro. ¿Cuál es el problema entre la diversidad religiosa y el particularismo cristiano? ¿Por qué pensar que el particularismo cristiano es insostenible frente a la diversidad religiosa? Es decir, ¿por qué pensar que es mejor hablar de diversidad, de la opción de muchas religiones posibles para llegar a Dios, frente a la particularidad de anunciar que solo Jesucristo nos puede llevar a Dios? Pareciera como más bueno decir que la diversidad es mejor porque no rechaza a nadie frente a la particularidad única del cristianismo que frecuentemente es acusada de mente cerrada e intolerante por decir que Jesús es el único camino a Dios. Les recuerdo nuevamente que he revisado escritos sobre este tema de varios expertos y sobre todo me he apoyado en la voz
de escritos como William Lane Craig, quien es un filósofo, teólogo y apologista cristiano de Estados Unidos, quien es conocido por su trabajo sobre la filosofía del tiempo y la filosofía de la religión, específicamente la existencia de Dios y la defensa del teísmo cristiano, para tratar este tema de hoy. Por supuesto, fielmente apegado a las Sagradas Escrituras, documento más confiable sobre la faz de la tierra. Entonces, el punto concerniente para la comunicación de la serie es sobre cuál es el asunto a saber sobre qué es exactamente el problema que se plantea la diversidad religiosa de la humanidad y para quién se supone que esto es un problema. Cuando uno lee la literatura sobre este tema, el desafío recurrente parece estar fijado en el aspecto de la particularidad cristiana. Se toma el fenómeno de la diversidad religiosa para entender la verdad del pluralismo y el debate principal procede entonces a la cuestión de que la forma en que el pluralismo es de alguna manera como más plausible, pero ¿por qué pensar que el particularismo cristiano es insostenible frente a esta diversidad religiosa? Cuando uno examina los argumentos a favor del pluralismo, se encuentran muchos de ellos para ser casi como ejemplos de manual de falacias lógicas. Por ejemplo, con frecuencia se afirma que es arrogante e inmoral sostener a toda doctrina de particularismo religioso porque uno entonces tendría que considerar a todas las personas que están en desacuerdo con la propia religión como equivocadas. Esto parece ser el libro de falacia, ¿verdad? Lógicas conocidas como el argumento ad hominem. Es un tipo de falacia que, argumentar para convencer sin razonamientos. Cuando alguien busca dar por sentada la falsedad de una afirmación solo por desacreditar a quien lo dice. Esto es una falacia porque la verdad de una posición es independiente de las cualidades morales de aquellos que creen. Incluso si todos los particularistas cristianos en algunas épocas eran arrogantes e inmorales, no demuestra en absoluto que su punto de vista es falso. No solo eso, pero ¿por qué piensa que la arrogancia y la inmoralidad son condiciones necesarias de ser de un particularista, por ejemplo? Supongamos que yo he hecho todo lo posible por descubrir la verdad acerca de la realidad religiosa y estoy convencida de que el cristianismo es verdadero y que humildemente abrazo la fe cristiana como un don inmerecido de Dios. ¿Me hace arrogante e inmoral creer que lo que creo sinceramente es cierto? Por último, y aún más importante, esta excepción es una espada de doble filo. Para el que piensa en la pluralidad también, que cree en un punto de vista de esto, piensa que es correcto y que todos aquellos que no sean pluralistas, que tengan creencias en tradiciones religiosas particularistas, ellos piensan que estos están equivocados. Por lo tanto, si la celebración de un punto de vista es que muchos otros no, pues usted también es arrogante e inmoral. Entonces también el mismo pluralista podría ser condenado por la arrogancia y la moralidad. O por poner otro ejemplo, se afirma con frecuencia que el particularismo cristiano no puede ser correcto porque las creencias religiosas son culturalmente relativas. Entonces, ¿qué se puede decir de algún creyente que haya nacido en Pakistán? Que debió probablemente haber sido un musulmán, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de ese cristiano? ¿Que su creencia en el cristianismo es falsa o injustificada? De nuevo, parece ser un ejemplo de manual de lo que se llama la falacia genética, que trata de invalidar una posición al criticar la forma en que una persona vino a ocupar o creer algo. El hecho de decir que las creencias dependen de dónde y cuándo nació no tiene relevancia en la verdad de esas creencias. Si hubieras nacido en la antigua Grecia, probablemente habrías creído en el sol, que el sol gira alrededor de la Tierra. ¿Eso implicaría que la verdad sobre la Tierra de girar alrededor del sol sea falsa o injustificada? Evidentemente que no. Y una vez más, el que piense de forma plural que cualquier creencia es válida está quitándose la alfombra debajo de sus pies. O sea, se está cayendo en su propio argumento, porque si quien piensa así hubiera nacido en Pakistán, entonces probablemente habría sido un particularista religioso. Así que en su propio análisis del pluralismo, déjame decirle que no es más que el producto de haber nacido en la sociedad occidental a finales del siglo XX y es, por lo tanto, igualmente falsa o injustificada. Y así algunos de los argumentos en contra del particularismo cristiano que uno se encuentra con frecuencia en la literatura,
pues son bastante impresionantes. Pero estos no son realmente el problema. Sin embargo, me parece que cuando estas objeciones son respondidas por los defensores del particularismo cristiano, entonces pareciera que ya deja de ser un problema. El punto más fuerte es de acuerdo a la reacción de las personas y expertos que debaten estos temas. Apunta a la inevitable conclusión, la suerte de quienes no creen y están fuera de la tradición religiosa particular, y en el caso específico del particularismo cristiano relega a estas personas al infierno, para los que los pluralistas les parece inconcebible. Pero, ¿cuál es exactamente el problema que aquí se supone que es? ¿Cuál es la dificultad con la celebración de que la salvación está disponible solamente a través de Cristo? ¿Acaso se supone que es simplemente por la afirmación de que un Dios amoroso no envía a la gente al infierno? No lo creo. La Biblia dice que Dios quiere la salvación de la humanidad. Dice 2 Pedro 3:9, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También dice, Él quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso lo dice 1 Timoteo 2:4. Fíjese cómo Dios habla por medio del profeta Ezequiel. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, dice el Señor Dios, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, dice el Señor Dios. Diles, vivo yo, dice el Señor Dios. Yo no me complazco en la muerte del malvado, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habrás de morir? Este es Ezequiel 18, versículos 23, 32, 33 y 11. Ahora, el plural podría admitir que dado a la libertad humana que cada quien tiene, Dios no puede garantizar que todos serán salvos. Algunas personas podrían condenarse libremente al rechazar la oferta de salvación de Dios, pero argumentan también que entonces sería injusto que Dios condene a estas personas para siempre, porque también los pecados terribles como la de los verdugos nazis en los campos de la muerte aún se merecen solo un castigo finito, no infinito, dicen ellos. Por lo tanto, a lo sumo el infierno podría ser una especie de purgatorio, dicen, con una duración de un periodo de tiempo apropiado para cada persona, para luego entonces estar en libertad y ser admitida en el cielo. Con el tiempo, es lo que argumentan, el infierno se vaciará y el cielo pues estará lleno. Por lo tanto, irónicamente, el argumento es decir que el infierno es incompatible, no con el amor de Dios, pero sí con su justicia. La objeción que se plantea es que acusa a Dios por injusto porque el castigo no es proporcional al delito. Pero de nuevo, esto no es el problema realmente, porque la objeción que se plantea está viciada por lo menos en dos sentidos. La objeción equivocada que hay en decir cada pecado que cometemos y todos los pecados que cometemos. Y lo segundo es, ¿por qué pensar que todo pecado tiene solo un castigo finito? El vicio que existe en el argumento en contra de la particular salvación únicamente a través de Jesucristo es esta. Primero, la objeción es equivocada en decir que cada pecado que cometemos y todos los pecados que cometemos. Estamos totalmente de acuerdo en que cada pecado individual que una persona comete solo merece un castigo finito. Pero eso no significa que todos los pecados de una persona en su conjunto, como un todo, solo merecen un castigo finito. Si una persona comete un número infinito de pecados, entonces la suma total de todos estos pecados se merece un castigo infinito. Ahora, por supuesto, nadie comete un número infinito de pecados en la vida terrenal. Pero ¿qué pasa en la otra vida? Los habitantes del infierno siguen odiando a Dios y rechazándolo. Siguen pecando y así acumulando para sí mismos más culpa y más castigo. En un sentido más claro, el infierno se perpetúa en sí mismo. En tal caso, cada pecado tiene un castigo finito y la condenación es eterna porque pecarás para siempre. Y lo mismo el castigo. Esto por un lado. El segundo vicio del argumento que usan para alegar en contra de la salvación en Jesucristo como único camino es decir que todo pecado tiene solo un castigo temporal, finito, no una condenación eterna. ¿Por qué pensar que todo pecado tiene solo un castigo finito? Estamos totalmente de acuerdo que los pecados como el robo, la mentira, el adulterio, etc., tienen consecuencias finitas y por lo que solo merecen un castigo finito. Pero estos pecados
no son lo que separa a una persona de Dios, porque Cristo murió por los pecados, el castigo de esos pecados ha sido pagado. Uno solamente tiene que aceptar a Cristo como Salvador para para poder recibir su salvación, recibir y ser completamente libre y limpio de esos pecados. Pero la negativa a aceptar a Cristo y su sacrificio es un pecado de un orden totalmente diferente, porque este pecado repudia la provisión de Dios para el pecado y de forma tan decisiva de lo que es Dios, es un pecado de gravedad infinita, y eso es rechazar a su salvación, es rechazar a Cristo, es rechazar a Dios mismo. Y a la luz de lo que Dios es un pecado de gravedad infinita, y esa proporción merece un castigo infinito. No debemos, por lo tanto, pensar en el infierno como castigo para el conjunto de los pecados que se pueden cometer con consecuencias temporales que hayamos cometido, sino como el castigo justo por el pecado de importancia infinita, es decir, del rechazo de Dios mismo. La Biblia dice que juzgará de acuerdo a sus obras. En Romanos 2:7 dice: a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, Él dará vida eterna. Es una oferta de buena fe de la salvación, pero por desgracia, el testimonio del Nuevo Testamento, como hemos visto, es que la gente por lo general sin Cristo no está a la altura de los estándares de Dios. Siempre son mucho más bajos de la revelación general. Sin embargo, el punto es que la salvación es universalmente accesible para cualquier persona. Así que el problema planteado por quienes apoyan la diversidad religiosa no puede ser simplemente que Dios no condenaría a las personas por estar desinformados o mal informados acerca de Cristo, porque Dios ha puesto conciencia en los corazones y aún teniendo la opción de actuar correctamente no lo hacen, ninguno, repito, de acuerdo a sus estándares. Si hubiese existido, aunque sea una sola persona, pero dice escrito en las Escrituras que Dios buscó a alguien que lo buscara y que hiciera lo bueno, y no encontró ni aún uno, ¿por qué habría de sacrificar Dios a su único Hijo Jesucristo para que por medio de él el mundo pudiera ser limpio de pecado? Si hubiera existido otra posibilidad y aún así Dios envía a Jesús a morir en la cruz, entonces fue un padre cruel por haber hecho morir a su único hijo de la peor manera, habiendo otras maneras de llegar a él. ¿No será más bien que no había más opción y por amor a nosotros no escatimó a su propio Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Y aquí quiero ahondar para hacer este punto más claro. El por qué pensar que Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, pero que además hubiesen otras opciones. Es una idea demasiado cruel. Les voy a recordar sobre el famoso cortometraje El Puente, una brillante pieza cinematográfica. La película cuenta la historia de un padre soltero que vive con su hijo en la República Checa. Ambos comparten una vida simple y contenta juntos. El padre trabaja como un ingeniero de un puente, se encarga de subir y bajar un puente levadizo masivo que permite que los barcos y los trenes pasen a horas precisas. Un día, el niño estuvo en el puente con su padre. Mientras jugaba, él nota que un tren se acerca rápidamente a la estación. Llegó unas horas más temprano, el puente estaba izado y el tren se dirigía directamente hacia él. Él grita y grita a la ventana de la cabina de su padre, pero sin respuesta. El tren rápidamente se queda sin pista y el puente tiene que bajar. Cientos de personas a bordo. Así que el niño decide bajar el puente manualmente, tirando una palanca cerca de las vías. En un momento vertiginoso, el niño cae por accidente en los engranajes que permiten operar el puente. Una serie de engranajes y palancas de metales pesados rodea su cuerpo por todos lados. El movimiento llama la atención del padre. Él gira a ver a su hijo caer entre los engranajes y quedarse indefenso allí. El padre entiende algo. Si baja el puente, los engranajes aplastarán a su hijo. Al tener que tomar la decisión de matar a su hijo, llora, grita y golpea la pared. Con solo unos momentos para deliberar, tira a su pesar de la palanca. Oye cómo giran los engranajes y suelta un grito desgarrador. La cámara se mueve entonces y nos presenta la inquietante imagen del cadáver sin vida del niño.
Cientos de personas en el tren se salvaron, pero al precio más alto para el padre. Mató a su hijo. Ahora imagínate el mismo escenario, pero con un giro inesperado. Supongamos que el niño había caído en los engranajes y el tren estaba corriendo hacia el puente elevado. Pero esta vez, el padre tenía dos palancas, una para bajar el puente y matar a su hijo, como en el escenario original, y otra para desviar al tren a una pista alternativa que lo llevara a otro puente paralelo. Sería una completa locura que el padre eligiera la primera palanca y matara a su hijo teniendo la segunda palanca a su alcance. ¿Por qué habría de matar a su hijo cuando él sabe muy bien que la segunda palanca podía también salvar las vidas de todos los pasajeros del tren y también la vida de su hijo? Una decisión así sería absolutamente terrible. Solo un monstruo elegiría la primera palanca. Sin embargo, esto es exactamente lo que hacen los pluralistas religiosos en cuanto a su imagen de Dios. Aquellos que dicen que Jesús sí puede ser un camino al cielo, pero no el único. Queridos oyentes, hemos desmenuzado en este episodio y el anterior un tema crucial para nuestra fe. La defensa de Jesús como el único camino en un mundo saturado de relativismo. Hemos visto cómo a lo largo de la historia la verdad particularista del cristianismo ha sido desafiada. Desde las sociedades politeístas de la antigüedad hasta la era de la exploración y por supuesto en nuestros días con la globalización y la diversidad religiosa. No podemos permitir que argumentos falaces como el ad hominem que nos acusa de arrogancia o la falacia genética que descalifica nuestras creencias por el lugar de nacimiento nos desvíen de la verdad. Como hemos demostrado, si un particularista es arrogante por creer que su postura es correcta, entonces el pluralista es igualmente arrogante por creer que la suya es la única válida. Y si el origen cultural invalidara una creencia, el pluralismo mismo sería invalidado por ser producto de la sociedad occidental. El punto más fuerte y recurrente en el debate es la objeción sobre el infierno y la supuesta injusticia de un Dios que condena. Pero hemos aclarado que la Biblia no dice que Dios se complazca en la muerte del impío, sino que desea el arrepentimiento de todos para salvación. La idea de que el castigo por el pecado debería ser infinito, incluso para los crímenes más atroces, también es una falacia. Hemos visto que la Biblia no se equivoca al decir que cada pecado individual tiene un castigo finito, pero la suma de todos los pecados de una vida, especialmente el rechazo continuo de Dios, puede llevar a una culpa infinita que se perpetúa en el infierno. Más aún, el pecado de rechazar a Cristo no es comparable a otros pecados. Es un repudio a la provisión divina, una ofensa de gravedad infinita que merece un castigo acorde. No es que Dios sea injusto al condenar, sino que el rechazo de la salvación que Él ofrece es el pecado que nos separa de Él. La parábola del puente es una ilustración impactante de este punto. La idea de que Dios sacrificó a su Hijo unigénito Jesús de la manera más cruel, solo para que existieran otras opciones de salvación, es una idea insostenible y francamente monstruosa. Si hubiera habido otro camino, si hubiese existido otra palanca para desviar el tren y salvar a todos sin la necesidad del sacrificio de su Hijo, ¿creen que un Dios de amor y justicia no la hubiera tomado? Claro que sí. El hecho de que Jesús haya tenido que morir de la manera en que lo hizo es la prueba más contundente de que no había otra forma, de que es Él el único camino. Por lo tanto, hermanos y hermanas en la fe, es un error grave y peligroso creer que se puede ser cristiano y a la vez considerar válidas otras religiones como caminos alternativos a Dios. Esta postura, conocida como pluralismo religioso, socava la singularidad y la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Si Jesús no es el único camino, entonces su sacrificio fue innecesario, o peor aún, una decisión cruel e injusta por parte de Dios. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de conocer y defender la verdad bíblica. Debemos estar preparados para hacer frente al pluralismo, no con arrogancia,
sino con la humildad y la sabiduría que provienen de la palabra de Dios. Es hora de dejar de titubear y de abrazar con convicción que Jesús es la verdad, el camino y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la verdad inquebrantable que debemos proclamar y defender en un mundo relativista. La salvación es universalmente accesible, no porque existan muchos caminos, sino porque la puerta a Jesús está abierta para cualquiera que entre por la fe en Él. Reflexionen sobre esto y que la verdad de Cristo ilumine sus mentes y sus corazones. Por ahora, gracias por habernos acompañado en este episodio de Café sin Relativismo. Espero que este tiempo haya sido de edificación y que les impulse a profundizar en su fe y estar preparados para el mundo que nos rodea. Recuerda que si ha resonado en ti o te ha provocado nuevas reflexiones, te invito a compartirlo con aquellas personas que también apreciarían escucharlo. Y por favor, deja tus valoraciones o comentarios en las plataformas de podcast en que nos hayas escuchado, incluyendo YouTube. Cada opinión o interacción cuenta y ayuda a que este espacio se expanda, permitiendo que más personas descubran y se beneficien de contenidos como estos. Para seguir conectados, me encuentran en las diferentes plataformas de CrossExamine en español y en mis perfiles personales como María Andreina Cerrada. Me encantaría saber qué les pareció y qué tema les gustaría que abordáramos en el futuro. Un abrazo desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de CrossExamine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.